Son ya las 9:32, continuamos en vivo, esto es Prueba de Fuego a través de la multiplataforma de RPP y hay una noticia que no hemos comentado, pero que es importante y que quizá nuestros invitados ahora puedan decirnos alguna palabra sobre ello, porque hace unos días atrás se reveló un informe del Consejo Fiscal que advertía realmente de cómo había crecido, digamos, el gasto público a un punto en que resultaba alarmante. Esto iba a tener impacto en las finanzas públicas. Se habló sobre todo de una irresponsabilidad por parte del Congreso. Hoy nos ha sorprendido la noticia de que los magistrados del Tribunal Constitucional van a ganar más que el presidente del Banco Central de Reserva y que el propio jefe de Estado. Estoy leyendo aquí la nota publicada en Perú 21, dos leyes que excluyeron a los magistrados del TC de la ley de servir, les van a permitir a ellos que se aumenten el sueldo desde el próximo mes. No hablamos desde el próximo periodo gubernamental, desde el próximo mes pasarán a ganar más de 42.000 soles mensuales, casi triplicando el sueldo de los congresistas. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cuántos sueldos se han subido en lo que va de estos últimos 5 años? ¿No? El señor Castillo, la señora Boluarte sobre todo, y continuando, es decir, congresistas, la presidenta de la República, ahora el Tribunal Constitucional, todos dicen que hay que poner en orden, que se trata de justicia, pero lo cierto es que los sueldos tienen que venir de la mano con un incremento de los ingresos, y lo advirtió el Consejo Fiscal. Esos ingresos que son permanentes, porque nadie les va a recortar después el sueldo, es un derecho adquirido, no, finalmente se constituyen un gasto, pero hoy nadie dice que los ingresos del Perú van a ser los mismos que hoy tenemos por la demanda de materias primas que en los próximos años. Si yo quisiera, presentando a los miembros de la mesa que estaban convocados aquí para hablar del estado de emergencia y la inseguridad, está con nosotros Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía, el general Eduardo Pérez Rocha, y también Diego Pomareda, abogado constitucionalista, pedirles una primera impresión sobre esto, porque además esto supone gasto. En el caso del general Pérez Rocha podrá decir, por ejemplo, se reduce algún presupuesto para la policía. Hoy vengo de presentar una nota en la que se han comprado unos fusiles, pero no se han comprado las municiones para los fusiles, por ejemplo. Y en el caso del abogado constitucionalista Diego Pomareda me podrá decir cómo se enmarca legalmente esto. O sea, es decir, cómo hace el Congreso para que cada quien pueda ponerse el sueldo que quiera en el aparato del Estado. Sus primeras reacciones y muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ambos. Muy bien, Amalia. Bueno, a ver, general. Escuché tu reportaje periodístico sobre los famosos fusiles que se les ha adquirido para la Policía Nacional, pero son fusiles que son de fabricación israelí, pero lo ha construido, lo ha preparado acá FAME. Pero la empresa, que es la original de esta, le ha presentado una denuncia porque ha utilizado algunos repuestos, aditamentos que no estaban autorizados primero. Y segundo, el aspecto de la munición. Esa munición no se tiene en el Perú y en Israel tampoco lo están haciendo. Entonces, esto es algo escandaloso. O sea, como tú dices, están en cajas porque lamentablemente no hay munición. Porque le han dado ahora al FAME, son por si acaso. millones de dólares. 11 millones y medio de dólares. Entonces yo lo que digo acá, lamentablemente estamos adquiriendo lo que se supone le falta a la institución, pero sin tener, digamos, permanencia y uso, sobre todo en zonas de emergencia, en el BRAE, en Patás, es totalmente. Pero lamentablemente Contraloría ya ha presentado esto, pero tú sabes que tarde, mañana y nunca se establece responsables. De acuerdo. Bien, bueno, a nivel constitucional, a partir del artículo 60 en adelante, la Constitución Económica reconoce 2 principios fundamentales, que es el principio de equilibrio presupuestal y fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se pueda utilizar el presupuesto de cualquier forma. Y lo primero es que estas 250 leyes
que justamente dice la Constitución, artículo 79, que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, se arrogan esta función justamente con el objetivo de generar normas populistas, normas que están pensando en las siguientes elecciones y desequilibran el presupuesto. Entonces tenemos este tipo de leyes que nos ponen en una complicación y además muestra el desarraigo de muchas instituciones públicas, ¿no? Se lo criticábamos a la presidenta con sus Rolex, con su aumento del sueldo. Lo mismo tenemos que hacer con aquellos órganos autónomos que se suben el sueldo, que no recibían, por cierto, sueldos bajos, eran sueldos de alrededor de 30.000 soles en adelante, ¿no? Correcto, pero ahora van a percibir mensualmente más de 7.000 soles cada uno. Exacto, adicionales a lo que ya recibían, ¿no? Sí, sí, y esto sí. tiene que estar de la mano no solamente con la legalidad, sino la legitimidad. Es decir, estas instituciones realmente están respondiendo a la altura de los problemas del país. Es decir, el Tribunal Constitucional acaso no está siendo cuestionado permanentemente. La Junta Nacional de Justicia hoy mismo no se le está diciendo que se le restituya a una fiscal suprema por una decisión que ellos tomaron de forma irregular. ¿Acaso no la justicia no está penalizando o en todo caso diciéndole que no han cumplido con sus funciones y así se suben el sueldo? Entonces parece una completa desconexión y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Las instituciones públicas, las máximas autoridades del Estado, en un momento en el país que está sufriendo inseguridad, nos están matando a los peruanos día a día, ¿cómo podemos decirle un mensaje de Estado? Porque ni siquiera es de gobierno, es de Estado, nos estamos subiendo los sueldos y no nos importa lo que pasa en la calle. De acuerdo, vamos a seguir seguramente abordando sobre este tema porque han dejado como una ventanilla ahí para que se decidan además, o sea, es decir, depende qué cómodo, ¿no? Mañana yo también decido y todos, usted... nosotros todos los peruanos decidimos cuánto queremos ganar y bueno, por ley lo tienen que aceptar nada más, así no funcionan las cosas. Todos estamos sometidos a un presupuesto. A ver, hablemos ahora de estos primeros 30 días del presidente y del estado de emergencia, ¿no? Hay un cambio en la estrategia comunicacional que le ha redituado a favor al presidente, pero el tema va por la efectividad de las medidas y revisaba declaraciones del general Pérez Rocha que él dice que hay 3 novedades en el planteamiento. Patrullaje integrado, pero que todavía no lo ve, ¿no? El comando unificado, pero también se hace la pregunta si este está funcionando, y la dirección de inteligencia. Usted ha dicho que este estado de emergencia, tal y como está, pareciera seguir la ruta de los fracasos anteriores. ¿Se ratifica en ello? ¿Por qué? Totalmente. Para comenzar, y acá mi compañero ahora de mesa sabe que constitucionalmente el estado de emergencia se da por la Constitución, el artículo 317, hasta por 60 días. Necesita el pedido ¿de quién? De la policía. Por eso es que le dan el aspecto del orden interno a la policía, con apoyo, dice, de la Fuerza Armada. Y este último decreto, el 124, nos está indicando que es de acuerdo al aspecto de índice delincuencial, al mapa del delito, ojo, está creándose un comité unificado que está presidido por el comandante general de la policía. Está, por si acaso, no es de la inteligencia policial ni del ministerio, sino el director nacional de inteligencia, ojo. Está el director también el jefe de Estado Mayor y de inteligencia del Comando Conjunto. Están los jefes de inteligencia, Ejército, Marina, Aviación, Policía, incluso el INPE. Se está creando algo interesante. Es el aspecto de que tenemos ahora al primer ministro que está en sesión permanente con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y el Consejo Nacional, claro, de Seguridad Ciudadana. Y lo más interesante, a la vuelta de una semana han hecho variaciones de 7 artículos. De los 7 artículos a mí me llama la atención de que se está haciendo ver que los cadetes, ojo, del último año de la Escuela de Oficiales y último año de suboficiales del Ejército, Marina, Aviación y la Policía van a prestar servicios, dice, en labores administrativas y algunas operativas dentro de las dependencias policiales. Pregunta simple, esto va a ser imposible porque tendría que trasladar todos los días a los 43 distritos. Otra cosa que se está haciendo ver es que tanto los que están estudiando en la escuela oficial y sus suboficiales van a hacer patrullaje y marchas de campaña, dicen, en los distritos donde más se necesite. Entonces, esto para mí me llama la atención. A la primera semana el presidente anunció de que iba a poner en conocimiento de todos los beneficios resultados. Ese sábado de la semana mataron a un transportista.
Ahora también ha habido otro incidente similar y también ya no, y lo está anunciando para los próximos días. Yo digo, si ya va a acabar este estado de emergencia. Entonces, algo interesante, no se ha tenido lo que necesita. ¿Y por qué fracasaron los estados de emergencia? Los decretos supremos nos indican qué van a hacer, la estrategia. Pero la táctica la hacen los planes de operaciones, que le corresponde ¿a quién? Al titular del orden interno, en este caso es la policía. La policía. Y no ha habido orden de operación, estamos viendo hasta ahora. Se habla del patrullaje, que te digo, integrado entre personal de la policía, Fuerza Armada y Ministerio y Serenazgo. Sin embargo, esto no se está llevando a cabo. Doctor Pomarena. Sí, de acuerdo, conectando con lo que dice el general, el artículo 137 de la Constitución advierte esa situación de anormalidad constitucional. La pregunta es, ¿cuál es el gran golpe que ha dado este gobierno a la delincuencia, al crimen organizado? ¿Cuál ha sido el gran operativo a este tipo de centros de venta de celulares robados? ¿Cuál es? Yo no veo ninguno. Eso es lo primero. Lo segundo es que el trabajo comunicacional es muy importante, pero la comunicación no hace la gestión, Mávila. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que ver también cuáles son las disposiciones específicas. Han pasado 2/3 del periodo del estado de emergencia, es decir, estamos en el día 20 de 30 días y no tenemos ningún resultado, ninguna rendición de cuentas. El Congreso, que constitucionalmente le corresponde exigirle al gobierno de qué está haciendo en estos 20 días, que se suspenden y restringen derechos, está, digamos, no cumpliendo con sus funciones. Y entonces la pregunta es, si no hay rendición de cuentas, ¿cómo podemos evaluar si este estado de emergencia ha funcionado o no? Eso es un punto. Y lo otro, las medidas específicas que menciona el general, ¿no? Vemos en la calle que el decreto supremo dice no pueden haber 2 personas en una misma moto lineal. Y por todos lados vemos las motos lineales con 2 personas. Eso lo puede ver cualquiera en la calle. ¿Cuál es la efectividad de ese estado de emergencia? Y me sumo al concepto de la banalización. Es decir, se utiliza el estado de emergencia para tapar huecos, para evidenciar que se está haciendo algo, pero en la práctica no hay ningún resultado concreto. Ya han sido 7 estados de emergencia de este gobierno que, digamos, entre del 2021, claro, contando los gobiernos desde que fue electo Castillo y Dina Boluarte, que no han generado ningún resultado y además se quiere prorrogar, además, 30 días más con estas medidas adicionales. Yo quisiera preguntarles a ambos un detalle interesante, porque estaba revisando información también sobre el estado de emergencia y recuerdo que en algún momento, cuando el asunto de los transportistas se puso muy grave, se le pidió al ministro anterior del Interior o al presidente del Consejo de Ministros, y él habló de presupuesto, ¿no? Aquí hay un factor. Los estados de emergencia son caros. Así es. Son caros. Se tiene que pagar un bono extra a la policía y es por eso que esto no es sostenible. Sí. La pregunta es, ¿por qué entonces no se esperó a tener realmente las medidas que podían ser efectivas en un estado de emergencia y por qué automáticamente se impuso este estado de emergencia con esa contingencia? Porque si sumamos los 7 y los pocos resultados, ¿cuánto cuesta? Y ahí quería preguntarle, general Pérez Rocha, ¿se puede hacer un estimado de cuánto dinero supone extra? Un estado de emergencia, como yo te decía, tiene que tener plan de operaciones. El plan de operaciones, por si acaso, se confecciona con lo que le llamamos el PIOL, P-I-O-L, que es primero el análisis de inteligencia, que me va a indicar qué es lo que pueda pasar, quiénes son los enemigos, se comunica cuando hay gente que va a crear conflictos. Tiene el plan de operaciones, que es el que va a detallarte antes, durante, después y cómo va a llevarse a cabo el operativo. Tienes el plan de personal, qué cantidad de efectivos, los lugares y las horas, tanto de Fuerza Armada, Policía, y a cada uno se le tiene que pagar bonificaciones diarias. Y finalmente, logístico. ¿Eso se está pagando ahora? Se tiene siempre, por eso que cuesta el estado de emergencia. Ahora, lo interesante, cuando nos ponemos a pensar por qué Gerí asume la presidencia de la República, inmediatamente se decreta un estado de emergencia con un decreto supremo diferente a todos. Todos los decretos supremos solamente tenían el primer artículo que decían la cantidad de días del estado de emergencia, el orden interno al cargo de la policía como apoyo a la Fuerza Armada, y decía, la policía determinará los lugares donde va a estar la Fuerza Armada. Pero eso no se cumplió. Como hasta ahora tampoco se está haciendo. Y lo más interesante de todo, cuando vemos el motivo fue, y es claro, el aspecto de la paralización de los transportistas. Entonces, yo
¿qué te digo? Dejar de lado 4 garantías constitucionales: el libre tránsito, el aspecto que te digo de la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, etcétera, se hizo con ese motivo. Y acá sería interesante que nos expliques qué cosas siempre se llevó a cabo, pero ahora nos hemos olvidado. La Constitución, artículo 2, numeral 12, dice: señor, el aspecto del derecho de protesta sin armas y sin problema alguno no necesita ninguna autorización si se lleva a cabo en lugares privados. ¿Te acuerdas tú en Chorrillos? Sí. Ese disparo a la orquesta era privado. Pero dice, cuando se trate de locales públicos y utilice vías públicas, se requiere el permiso anticipado a la autoridad competente. ¿Coinciden ustedes entonces en que aquí, detrás del establecimiento del estado de emergencia, ha habido, por un lado, digamos, la justificación para entregar bonos, uno, y lo otro podría estar vinculado para neutralizar las manifestaciones? Eso fue, la marcha sobre todo. Y lo más interesante, acá se supone no pidieron permiso, obstruyeron las vías públicas, ojo, libre de tránsito, y esto por si acaso es un delito. El Código Penal, el artículo 200 dice extorsión, que para beneficio personal o grupal obstruye la vía pública, se impide el libre tránsito de la persona. Entonces, estuvieron protestando los transportistas por la extorsión, pues sin embargo cometían delito de extorsión y no se ha intervenido. ¿Tiene una lectura similar? Yo comparto. ¿O añadiría desde su lectura y análisis legal algo más? Sí, a ver, yo comparto plenamente porque uno de los derechos que se restringen o se limitan, suspende, dice la Constitución, es el derecho a la reunión, ¿no? Y esto podría limitar el ámbito de protección de la protesta, ¿no? De forma pacífica y demás. Pero lo otro que creo que hay que tomarlo en cuenta es qué pasa después del estado de emergencia, ¿no? Porque ahora se han agregado medidas adicionales, 30 días más, un segundo estado de emergencia, donde justamente se habla del patrullaje o asumir que estos miembros de las fuerzas navales, ¿no? Estos forman parte del trabajo administrativo, que creo que no cumplen ninguna finalidad razonable. Son personas que no están preparadas, ni siquiera han cumplido con sus labores, digamos, propias de las funciones que cumplen. Por ejemplo, su propia formación. Los cadetes, ¿no? Los cadetes no han concluido con su formación. Lo mismo hizo Dina Boluarte en el momento de adelantar la formación de los policías para que salgan a las calles sin una preparación mínima. De ahí vemos cuáles son los resultados, ¿no? Pero lo segundo que yo quería decir es qué es lo que viene después. ¿Se ha hablado algo de la reforma de la policía, por ejemplo? ¿Se ha dicho algo de qué se va a cambiar? ¿Cuál es el problema estructural? Porque recordemos, a nivel constitucional, el estado de emergencia es anormalidad constitucional, un shock, es un estado de guerra. Yo creo que este estado de emergencia es más bien light, medio así flexible, dependiendo de en qué lugares sí, en qué otros no, pero lo que no se tiene en cuenta es el presupuesto que está generando, no se toma en cuenta que se están cercenando libertades individuales y que no podemos normalizar vivir en un estado de emergencia permanente, porque hoy lo puede hacer este gobierno con la justificación de que hay una cuestión de inseguridad ciudadana evidente. Pero eso no va a ser sostenible en el tiempo que le queda al gobierno. Ese es el punto. ¿Qué es lo que va a proponer después de esta siguiente ampliación de 30 días? Reforma policial, inteligencia, medidas concretas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Una pregunta que le hacía a la señora que nos precedió, a la señora Bonifaz, que ha sido fundadora del partido político, es ¿por qué, por ejemplo, hasta ahora el presidente, a pesar de la denuncia que hay de haber recibido coima, de las fugas que se han presentado en los penales, ¿por qué no se ha procedido a cambiar al jefe del INPE? ¿Qué opinan? Todos conocemos las grabaciones. Y son grabaciones que el mismo jefe del INPE se comunica. Él dice, no me corresponde, pero eso es fácil de mostrar. Y lo peor, viene del nombramiento de Dina Boluarte y todos conocemos. En ese interín, y que ahora está Gerí, ha hecho un cambio de 130 funcionarios del INPE. Y también hay denuncias de que para esos nombramientos ha solicitado dinero. Digo, una persona de esa catadura pues no debe estar ni un segundo más. Y debe ¿Se refiere usted al jefe del INPE? Exactamente. Entonces, a mí me parece que esto acá no necesita mayor investigación, pero sino por eso, me hago la pregunta obligado. Nuevamente, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? No tienen Piensen mal. ¿Qué hay detrás de mantener a una persona así? No tiene asesores. Hemos escuchado ahorita que los 3 asesores importantes en un reportaje dominical: el secretario general del Palacio, el subsecretario, el jefe de Estado Mayor, con problemas que te digo de denuncias penales. Yo digo, acá esto es una cosa
bastante peligrosa y algo, disculpe que me demore un poco, cuando habla el presidente dice, señor, el plan de seguridad ciudadana que existe lo han hecho en escritorio. Él se refiere al plan de 2013-2018. Él no sabe que ha habido un plan del 2019 al 23. Y segundo, el plan de seguridad ciudadana, de acuerdo a la ley, corresponde que se haga plan anual. Yo he sido 4 años secretario técnico. Y mire, acá está compendio de normas legales. Tenemos el aspecto de los planes locales. Este es el famoso plan de 2013-18 que dice, cada año vamos a aumentar el patrullaje en tal porcentaje, vamos a disminuir, que no se cumplió. Entonces, para mí, regresar a lo de antes, que nuevamente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo presida el ministro del Interior, no el presidente del Consejo de Ministros, que no tiene tiempo. Y segundo, se ha disminuido en el tiempo que estuvo Basombrío con Pedro Pablo Kuczynski, y antes nos reuníamos todos los meses. Ahora no, se reúnen 4 veces al año. Doctor Pomareda. Sí, bueno, yo creo que esto refuerza la tesis que yo vengo sosteniendo de un autoritarismo a través de coaliciones parlamentarias. Quien gobierna el país, desde mi punto de vista, es los partidos políticos que están en el poder de turno, que ponen a un presidente, cambian el rostro, pero el gobierno sigue siendo el mismo desde el Parlamento, y se reparten ciertos ministerios, como el de Justicia, y que quien designa al presidente el ministro de Justicia. Claro, justo le iba a hacer esa repregunta. ¿Qué relación hay entre esas decisiones que estaría tomando antes que el gobierno presidido por Gerí el Congreso, ¿no?, que permitan la impunidad en este caso de un jefe del INPE en un momento crítico? Lo hemos visto, por ejemplo, con el exministro Santibáñez, ¿no? O sea, cuando una persona clave es de confianza de un grupo de poder, ¿no?, que busca impunidad, que busca favorecer intereses particulares, que busca justamente que estos partidos que están en el poder prevalezcan ahí, digamos, son intocables, por más que hay pruebas fehacientes y evidentes. Entonces, lo que yo digo, hay que averiguar cuál es el vínculo de este señor con los partidos políticos que están, digamos, manejando el poder. Yo sostengo y vengo sosteniendo que el presidente Gerí en ese momento, por más que comunica muy bien, ¿no?, en términos de gestión, pues es igual que Boluarte, y el que maneja el poder detrás de Gerí es finalmente el Parlamento. Y entonces el vínculo tiene que ir ahí directamente. ¿Por qué personas tan cuestionadas se mantienen en el poder? Y básicamente es porque el señor Gerí depende del poder parlamentario, de la señora Fujimori, del señor Cerrón, del señor Ali, ¿no?, del señor, por ejemplo, Luna, del señor Acuña. Son los que gobiernan el país. Y esas mismas personas son las que quieren ahora ofrecer en unas próximas elecciones una alternativa distinta para enfrentar la seguridad ciudadana. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad ahora, sabiendo que además cuántos candidatos al Congreso están incluidos, por ejemplo, en el registro del REINFO? ¿Cuántas personas que actualmente quieren reelegirse en el Parlamento han aprobado las leyes pro crimen? Bueno, entonces, ese es un tema interesante porque no lo hemos escuchado al presidente decir nada firme con relación al REINFO. Exacto. Que la pelota está en cancha del Congreso, creo que es lo que nos ha dicho, y aparentemente esto va a continuar. Y no se termina de comprender o no se quiere realmente hacer algo porque está clarísimo, como decía el general, para todos, que el vínculo entre las economías ilegales, la corrupción y la inseguridad es clarísimo. Exacto. Inseguridad, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, dice, es calidad de seguro. ¿Qué seguro? Libre de riesgo o amenaza. Esa es la función primordial del Ejecutivo, artículo 44. ¿Qué cosa es? El aspecto de, básicamente, ver por la seguridad. Acá, lamentablemente, tenemos la ley 27933 que se modificó. Ahí nace el término de seguridad ciudadana, con el artículo 95, que era simple. Decía, los gobiernos locales con apoyo de la policía. Ahora, el 2002 se cambió el aspecto que te digo de descentralización y ahora tenemos el artículo 197. ¿Qué dice? Que la seguridad ciudadana está a cargo de los gobiernos locales con apoyo de la Policía Nacional y sociedad organizada. Algo que es bueno que conozcamos. Tenemos acá un candidato a la presidencia que ha sido alcalde hasta hace poco y la misión principal, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 85, dice, labor primordial y única, prioritaria de los gobiernos de los municipios provinciales. Establecer un sistema de seguridad ciudadana en coordinación con la policía y la sociedad organizada. Y cuando le preguntaron al alcalde de Lima, decía, no, la seguridad ciudadana le corresponde a la policía. Imagínate, íbamos a tener una potencia mundial en Lima y sin embargo la función principal en seguridad ciudadana él se desentendió y sin embargo quiere ser presidente. Oye, es el colmo. Desde el derecho.
Sí, bueno, yo veo que el gobierno se está lavando las manos. Porque recordemos que hace una semana dijeron que iban a plantear una demanda de inconstitucionalidad contra estas leyes pro crimen. No hicieron nada. Algunos congresistas que habían aprobado las leyes pro crimen dijeron que iban a enviarle un oficio al presidente de la Comisión de Justicia al Congreso para derogar. No hicieron nada. Expresaron voluntad incluso. Cuando Exacto. esto ocupó titulares y cuando entró en la agenda y todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Cuando está sobrecaliente, de pronto salen y dicen, sí, lo podríamos revisar. Pero ahora otra cosa, el presidente no ha dado una entrevista a un medio, una entrevista larga, por ejemplo, tampoco. No se ha sometido a responder esto. El presidente sale, habla, se comunica a través de sus redes sociales, pero tampoco hay una comparecencia. Los ministros tampoco han sido llamados al Congreso de la República. ¿Cómo entender eso desde las obligaciones constitucionales? Sí, bueno, el principio de transparencia es fundamental en un Estado democrático, ¿no? Y sobre todo en un estado de emergencia hay que tomarlo en cuenta, donde se restringen y suspenden derechos. El presidente y los ministros tienen que estar permanentemente en el Parlamento rindiendo cuentas sobre lo que vienen haciendo, por un tema presupuestario, de derechos fundamentales y de resultados. El presidente está mutis, no dice nada, traslada las responsabilidades a terceros y es muy hábil, ¿no? A nivel comunicacional, lo que tú bien dices, ¿no? Se coloca una agenda de enfrentar estas leyes pro crimen y dice, bueno, vamos a evaluarlo. El reinfo, vamos a conversarlo, he asignado a tal persona, conecta con la ciudadanía en el discurso, pero en la práctica, en la gestión, lamentablemente no tiene ningún resultado. Entonces, ¿qué va a comunicar Mávila? ¿Qué va a informar a un periodista que sea incisivo si en el día de hoy vemos las calles y no hay ningún resultado concreto? Bueno, simplemente agradecerle su presencia aquí en el programa y compartir alguna información con nuestros televidentes sobre eso, ¿no? Las cifras se mantienen, ¿no? Según SINADEF, en lo que va del gobierno del señor Gerí, son 75 los homicidios a nivel nacional, en Lima 28 asesinatos, es decir, digamos que se mantiene exactamente lo mismo, ¿no? Que ocurría antes, el mismo promedio de la cantidad de personas que mueren, ¿no? En nuestro país, en Lima, no ha cambiado nada, es decir, no hemos llegado, por ejemplo, a un día en el que el gobierno pueda salir a decir, hoy no hubo un crimen, hoy no hubo un asesinato, hoy ningún peruano perdió la vida a manos de sicarios o de extorsionadores. Y eso es quizá un pequeño paso que habría que esperar y que entonces nos devolvería realmente la esperanza que necesitamos. Gracias a ustedes. Gracias, Mávila, pero todos queremos que le vaya bien, porque finalmente sí, es el bienestar de todos nadie los quiere peruanos, que le vaya ¿no? mal, pero es bueno finalmente visibilizar la situación, porque de lo contrario tampoco es para que nos lleven por ahí, por allá Pero los decretos supremos en el último artículo dice que luego de culminado el estado de emergencia, el director de la Policía Nacional, por medio del ministro del Interior, debe informar al Congreso, debe informar al presidente de la República el resultado de esto y sugerencias o recomendaciones. Pregunta siempre, en los 7 estados de emergencia, ¿se ha hecho eso? No hay fiscalización en el Congreso. Muy bien, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.